seasons come and go like thoughts of you. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy Fernando Alonso Martín, como siempre, y esto es Píldoras del Conocimiento. Han pasado ya alrededor de un mes desde el último episodio que tuvimos con Emérito Quintana, que ha sido un gran éxito, a mucha gente le ha escuchado, le ha gustado. Sí que tengo que pedir perdón porque el sonido algunas veces no fue el mejor, ya que nos estuvimos turnando el micrófono. Es un micrófono dinámico que cuando te lo separas no se escucha. Está bien porque no se escucha el ruido de fondo, pero tiene esa contrapartida. Así que, pero aún así creo que la entrevista quedó bastante interesante. Y durante este tiempo que he estado haciendo, pues sobre todo he estado disfrutando de mis vacaciones. He tenido todo el mes entero de vacaciones. Eso es verdad que yo soy un poco inquieto y siempre estoy ahí dándole un poquito a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Y ahora os voy a contar un poquito de qué va a ir el podcast y qué hemos estado aprendiendo en este tiempo. Decir que en las vacaciones, pues la verdad es que me lo he pasado muy bien. Y la primera mitad de las vacaciones lo que estuve haciendo es surf, que tenía ganas de aprender. Nunca había hecho surf y la verdad es que la experiencia ha sido maravillosa, me ha gustado mucho. Y me ha encantado por varias razones. Primero, porque es salirte de tu zona de confort y es hacer algo que no estás habituado a hacer. Luego, es verdad que es un deporte bonito porque tiene una curva de aprendizaje, a mí por lo menos sí que me ha parecido complicado. Los primeros días tragas muchísima agua, te caes muchísimo, no te logras poner de pie. Pero una vez que vas avanzando poquito a poco, te engancha. Y sobre todo también engancha la cultura que hay alrededor. Yo, por ejemplo, fui yo solo a un surf camp. Surf camp es como una casa, fue concretamente en Berria, cerca de Santander. Y es que es esto de los surf camp. Pues los surf camp es como unas casas donde la gente va allí a vivir y a convivir y practica surf normalmente por la mañana y por la tarde. Entonces allí la mayoría de gente va sola. En este caso yo tuve mucha suerte que era todo el mundo gente de mi edad, gente además con bastante afinidad cultural, etcétera. Y haces muchos amigos, te lo pasas muy bien y además practicas un deporte nuevo. Entonces me ha encantado todo lo que tiene que ver con esta cultura y la verdad es que creo que lo voy a hacer todos los años, por lo menos hasta que me canse. Yo cuando lo cojo con algo le cojo mucha pasión y me gusta mucho. Decir que los mejores sitios para hacer surf, como dicen, en España fundamentalmente el norte, pues eso, la zona de Cantabria, de Santander, la zona de País Vasco, y luego en la parte del sur únicamente las zonas así mejor son las partes de Cádiz, en concreto Tarifa y el Palmar, ¿vale? O sea que quien quiera aprender o iniciarse en esto del surf se lo recomiendo y que pruebe con esto porque está muy bien. Además la gente, o podemos pensar que en el norte vamos a pasar frío, pero bueno, te pones el neopreno y con la adrenalina que tienes de caerte, de levantarte, de luchar contra las olas, al final lo que no pasa es el frío, desde luego. Y te lo pasas muy bien. Yo por lo menos esa es mi experiencia. Y luego la otra mitad de mis vacaciones estuve de viaje por Canadá. Y os quería compartir así muy brevemente qué cosas me saco del viaje de Canadá o qué tips, estas píldoras de conocimiento, ¿no? ¿Qué tips me saco del viaje de Canadá? Pues primero de todo que es un país, lo sabéis, enorme, las distancias son gigantescas y curioso que siendo las distancias gigantescas, la velocidad máxima es solo de 100 km por hora, aunque es verdad que prácticamente nadie la cumple. A mí me adelantaba todo el mundo, hasta los camiones, pero curioso. Luego también más cosas curiosas. Tiene una mitad del país que es francófono, que es de habla francesa, y otra mitad de parte anglosajona. Y de hecho históricamente han estado ahí bastante cabreados y de hecho hubo 2 referéndum y el último, hace relativamente, no sé ahora cuánto, hará 15 años o así, ganó la parte de no escindirse por muy poquito, por un 51 a un 49. No han vuelto a hacer referéndum que yo sepa, pero se nota ahí el trasfondo de que de hecho vas por ejemplo a un Tim Hortons, que es esta cadena de cafetería súper habitual en Canadá, que lo hay por todos los lados y de hecho que está empezando a llegar a España. Tú vas a un Tim Hortons en la zona francófona y a veces que no te entienden cuando les hablas inglés. O sea, es curioso. Luego también me ha parecido súper curioso y luego tiene su sentido que muchos coches, la mayoría podría decir, son coches enormes, pero gigantes. Y los camiones igual. ¿Y por qué? Tiene su explicación. Hay que tener en cuenta que en Canadá nieva y nieva mucho, hace mucho frío durante gran parte del año. Y entonces la gente cuando quiere coger el coche, cuando quiere ir a trabajar, tiene que quitar la nieve con la pala, ¿no? Para poder sacar el coche. Bueno, pues cuando tienes los coches más grandes, con las ruedas más grandes, pues menos tienes que palear o incluso no tienes que palear nada. Entonces es la explicación de por qué esos coches tan grandes. Yo tengo de hecho una foto
que se ve el coche y es que no le llego yo ni a mi cabeza, no le llega a la parte de arriba del coche. Y los camiones igual, enormes, hay con 2 pedazos de chimeneas en lugar de echar el humo para abajo, para arriba. Súper curioso. Luego también la moneda, el dólar canadiense, parece que está todo mucho más caro y realmente está más caro. O sea, yo llego a pagar por un desayuno doble $35 canadienses, al cambio como unos 25 euros. Y luego además, otra cosa curiosa es que es prácticamente o cuasi obligatorio el pago de propina, especialmente cuando te atienden. O sea, ahí es, de hecho, cuando vas a pagar incluso con tarjeta, con el TPV, el propio TPV pone cuánta, te da como 3 opciones de propina, cuánto quieres dejar. O sea, que básicamente hay que dejar propina. Bueno, y hay que sumarle que en el precio tampoco está añadido el IVA. O sea, que cuando tú vas a comprar algo, ya lo ves caro porque está en dólar canadiense. Lo cambias a euros y sigue estando caro en comparación a por lo menos a España. Pero es que luego además le tienes que sumar tú en el cálculo interno, porque no te lo ponen en el precio, lo que es el IVA y lo que es la propina, en el caso de que haya que dejar propina, que ya os digo que es cuasi obligatorio. ¿Vale? Y luego otra cosa, una última curiosidad que me ha parecido curioso, es los urinarios, ¿no? Son los urinarios franceses, sobre todo en la zona francófona, que ya sabéis, ¿no? Que tienen mucho más agua que los típicos españoles. Entonces ahí cuando haces tu unidad de necesidades, pues que queda ahí un poquito flotando la cosa, ¿vale? No deja rastro, pero un poco desagradable, por lo menos para mi gusto, ¿vale? Así que eso ha sido un poquito las lecciones que saco yo de mis vacaciones. Pasando a otro tema y ya relacionado con el tema ya más bien cultural, de conocimiento, que me he enfocado a aprender durante todo este periodo de vacaciones, que al tener más tiempo pues también te da para estudiar y para aprender más. Pues me leí el libro de Phil Knight, Nunca te pares, es el fundador de Nike, del fundador y la historia de todo ese grupo de personas a su alrededor que le ayudaron a fundar Nike y lo cuenta. La verdad es que el libro creo que se acaba justo en su salida a bolsa, que fue en 1990 y poco, aunque luego hace una breve reseña en 2006 creo que es. El libro me ha parecido directamente buenísimo, o sea, buenísimo. No tanto a nivel de lo que aprendes, que también aprendes cosas, sino más bien a nivel de la cantidad de complejidad que tiene crear una empresa de esa repercusión, la capacidad de resistencia que tienes que tener, de buscarlo desde el principio. O sea, el libro está muy muy bien. Si no lo has leído, se lee muy rápido y a mí por lo menos me ha encantado. Y otro libro que ahí me tengo que dar collejas un poco, como he tardado tanto tiempo en leerlo, ha sido el pequeño libro de la inversión con sentido común. Este libro chiquitito de John Bogle. John Bogle tiene otros libros que son mucho más grandes, de 800 hojas. No, este resume bastante bien su estilo de inversión y tengo que decir que de todos los libros que he leído hasta ahora de inversión, tengo que decir que es top one, el que más me ha gustado. O sea, por eso digo que me tengo que dar capones de no haberlo leído antes. La razón fundamental que lo empecé a leer porque vi que Antonio Rico, que por cierto va a estar dentro de muy poquito por aquí por el podcast, lo recomendaba como uno de sus libros de referencia. Y ya que quería hacer además un episodio con él, digo, me lo voy a leer, me lo voy a estudiar y la verdad es que el libro, chapó, me ha encantado. Me ha encantado. También me estoy leyendo, todavía no en profundidad del todo, algunos libros de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, que va a estar también dentro de muy poquito por aquí por el podcast. Y por el tema de preparar también un poco la entrevista y tal, la conversación, me los estoy mirando. ¿Qué más libros he mirado? ¿Qué más libros me he leído? Bueno, me leí el libro de Los trucos de los ricos, de Juan Aro. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Parte de hecho de ese libro ha influido de alguna forma en este podcast. Creo que es un libro, a mí Juan Aro en general no es santo de mi devoción, pero el libro creo que está bien también para aprender algunas cosas o para desaprender si acaso y tirar del hilo y ir investigando un poco por tu cuenta. Entonces, aunque solo sea por ese lado, a mí el libro sí que creo que me ha merecido la pena. De hecho, pasar 15 o 20 horas leyendo el libro por 16 euros me parece casi la mejor inversión que se puede hacer. Si invertir en uno mismo, pasas unas cuantas horas aprendiendo, pasándotelo bien, así que inversiones de esas, todas, o sea, me gusta. Luego también me estoy leyendo, aunque este es verdad que lo tengo a la mitad, el libro del Carnegie, el más famoso, el libro más famoso que tiene es el Cómo ganar amigos e influir en las personas, pero tiene otro libro que es menos conocido y que también me está gustando mucho, que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Aunque tiene así un nombre un poco, parece muy de desarrollo personal y tal, pero el libro es súper interesante
porque te enseña estrategias y cómo lo ha hecho otras personas para mantener el estrés a raya, el estrés malo. O sea, que creo que es un libro que tiene muy buena repercusión. A mí por lo menos me está gustando mucho. Y luego también descubrí un canal de YouTube gracias a la recomendación de Álvaro, un compañero de un grupo de inversión. Y el canal se llama concretamente .csv. El canal es sencillamente brutal, como se dice ahora, te estalla la cabeza. El canal es buenísimo para aprender todo tema de inteligencia artificial, aplicaciones de la inteligencia artificial, aprender qué es una red neuronal generativa, redes neuronales adversarias, un montón de técnicas. O sea, el canal me parece una maravilla. O sea, a quien le interese estos temas de programación, inteligencia artificial, etcétera, muy interesante. Desde aquí lo recomiendo. Y podcast que no conocía tanto, por ejemplo, El Lejano Este, que me lo recomendó José Manuel de Bazar de la Bolsa, está muy bien porque te da el enfoque directamente desde un español viviendo en China, desde el punto de vista de empresa. Luego otros canales que me han gustado bastante, también tampoco los seguía antes mucho, se llama Industry Focus o Despeja la X de Sataka. Y también tengo que decir desde aquí que chapó por el canal de Iceberg de Valor, que bueno, que llevo escuchando desde hace mucho tiempo, pero me parece una maravilla. Y ya no es que sea una maravilla, es que es la cantidad de trabajo que hay detrás para cada semana sacar un capítulo con toda la información que Carlos ofrece al público de manera gratuita, en paralelo al trabajo que hace él en su día a día. O sea, que me parece chapó la cantidad de curro que le mete, así que desde aquí también, ya sabéis, lo recomiendo enormemente. Y nada, y por último, para acabar con las lecturas y los estudios que he tenido que hacer este mes, bueno, pues también he tenido que estudiar bastante. Bueno, más que estudiar es refrescar, porque esto al final, estos conocimientos que tengo desde hace muchos años, pero me he tenido que refrescar bastante todo el tema que tiene que ver con ingeniería de software, con métricas de desarrollo, con UML. Para la gente que sabéis de programación orientada a objetos, sabréis de lo que os estoy hablando. Este año toca dar asignaturas nuevas sobre ese tema y me ha tocado también refrescarlo un poquito. Entrando en la parte que realmente creo que sí que aporta valor de este podcast, es todos los trucos poco conocidos, la mayoría de ellos, algunos un poquito más, que he ido descubriendo poco a poco en este proceso de formación, de mejorar el proceso de ahorro, mejorar el proceso de inversión, mejorar el proceso de aumento de fuentes de ingresos, todo este tipo de cosas. Pues una parte importante es la parte de trucos para ahorrar. De hecho, hice un hilo de Twitter con algunos de los consejos que consejo para ahorrar, y la verdad es que ha tenido una aceptación bastante grande. Voy a comenzar con el primero de ellos. Yo creo que ha sido el más llamativo, el más impactante. A lo mejor la gente no lo conoce mucho en general, pero hay que saber que cuando normalmente todo este tipo de bienes como vuelos, habitaciones de hotel, billetes de tren, etcétera, ya con el paso de los años, fundamentalmente son precios inteligentes que se ajustan para maximizar las ganancias de las empresas. De hecho, es la principal fuente de negocio de la compañía española Amadeus, que es de hecho de las compañías españolas con más calidad, por lo menos a mi entender, y es la que gestiona muchas veces el precio de numerosas aerolíneas y también empresas de trenes, etcétera. Entonces, tengo varios consejos aquí claves. El primero de todo es siempre intentar comparar en varias plataformas, porque los precios varían. ¿Y por qué varían? Porque algunas compañías incluyen aerolíneas locales de bajo coste y otras no, o en diferentes países unas incluyen otras y en otras no. Entonces, yo recomiendo buscar por lo menos en 3, Google Fly, Skyscanner, Kiwi, si es para casas Booking, por ejemplo, y comparar el precio de estos. Pero, ojo, aquí viene el truco. El precio también varía en función del origen de la búsqueda. Es decir, no sale el mismo precio si buscas en España que si buscas en Brasil, y estamos hablando de buscar el mismo vuelo a la misma hora o la misma habitación, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero desde orígenes distintos. Entonces, la forma de hacer esto, aparte que el sistema es inteligente. Si detecta que un mismo usuario está buscando un vuelo al día siguiente o a los 2 días,
le mete ahí un poquito de sesgo de escasez y le dice que quedan pocos vuelos y además le suben el precio. Entonces, ojito con esto. Entonces, yo recomiendo primero siempre navegar en modo anónimo. Podéis usar el navegador web Tor, que aparte de darte privacidad, te hace anónimo. También lo puedes hacer con el modo incógnito de Google Chrome. Pero el principal consejo es usar un sistema de VPNs. Existen varias gratuitas y de pago por internet y que te permite conectarte a diferentes países, ¿no? Crear una red, un VPN es crear una red privada virtual, ¿vale? Es como si estuvieras físicamente en ese país. El sistema web no lo puede detectar que tú realmente no estás allí. De hecho, con VPNs no quiero tampoco entrar en mucho detalle, pero hay multitud de trucos para trucar un montón de aplicaciones mediante uso de VPNs que tienen que ver, encima lo gracioso es con esto, que tienen que ver con la oferta y la demanda. Así, a modo curiosidad, os digo que en aplicaciones tipo Tinder, Mythic, etcétera, el uso de VPNs también se usa a menudo y hay muchas estrategias porque funciona bastante bien. Pero bueno, a la hora de lo que es vuelos, de ahorrar vuelos o habitaciones, este es un muy buen truco. Otro buen consejo es súper interesante tener flexibilidad horaria y en días. O sea, en qué horario te puedes ir y qué días. Por ejemplo, si buscas en Skyscanner puedes verlo mensualmente. Entonces ves el precio de cada día. Es verdad que si pinchas qué día sales te cambia el precio del destino. Pero bueno, esa forma es una buena forma de seleccionar la forma que más ahorras. Luego otra forma de ahorrar, si no tienes prisa o no te importa pasar por escalas, es verdad que muchas veces pasando por escalas te ahorras mucho dinero. Incluso hay veces que entre 200, 300 y 400 euros. Así que si no tienes prisa y no te importa pasar, por ejemplo, un par de días en esa escala o simplemente el trasiego de hacer todo el viaje del tirón con la escala, que es verdad que suele ser muy cansado y son muchas horas, pero es una posibilidad de ahorrar mucho dinero. Y luego otro consejo también relacionado con los viajes, aunque mucho ojo con esto, es lo que le llaman el duty free. El duty free es esas zonas o esas tiendas que están en los aeropuertos, en lo que se llama la zona internacional, que está fuera de impuestos. Es decir, en estas tiendas no pagas impuestos. Es verdad que muchas veces ya te han subido el precio normal del artículo, pero bueno, ahí recomiendo que compares. Dentro de Europa, creo, si no recuerdo mal, que no existe duty free para países dentro de Europa, pero si haces vuelos internacionales, pero yo, por ejemplo, en este que viene de Canadá a España, sí que había tiendas con duty free, así que ahí está la recomendación. Otro consejo poco conocido es que es muy conveniente cuando quieres hacer la compra de la comida, es preferible hacerlo siempre antes de varios días de que el supermercado va a estar cerrado. Es decir, por ejemplo, si va a estar cerrado el fin de semana, sábado y domingo, haz la compra el viernes o incluso el jueves. Y mejor todavía, si va a haber un largo puente, intenta comprar antes del largo puente. ¿Por qué? Porque normalmente los supermercados, que ya estamos hablando de supermercados tipo Carrefour, tipo Líder, tipo Mercadona, sobre todo, yo he comprobado que los que más funciona esto es en Mercadona y Lidl. Tienen herramientas muy inteligentes de gestión de stock. ¿Para qué? Para evitar que se les pongan malos los stock, para evitar tener demasiado inventario y para intentar vender lo máximo. Entonces, lo que hacen es que ese tipo de días suelen rebajar mucho los productos. Incluso si me apuras, yendo a última hora de ese último día es cuando encuentras los mejores descuentos. Luego también hay que fijarse que en sitios como, bueno, lo tienen, creo, Mercadona no lo sé, pero Carrefour seguro y Lidl también suelen tener una sección de productos con alto descuento porque están ya muy próximos a caducarse porque es el último día, etcétera. Luego, otro tip súper importante a la hora de ahorrar es que hay que tener en cuenta que todo en el supermercado está colocado a una altura y en una posición pensado de antemano o muy cuidadosamente seleccionado para que compres lo máximo y lo más impulsivo posible. Entonces, te lo suelen poner a un alto, por ejemplo, los precios más baratos, o sea, los productos más baratos dentro de una misma gama te lo suelen poner una parte más baja para que te cueste más verlos. O, por ejemplo, ya sabemos todos que te suelen poner los chicles justo en la caja antes de irte. Lo que vas precisamente a comprar suele estar lo último en el supermercado para que te lo recorras completo. De hecho, tengo algún compañero incluso que se dedica, tiene una empresa de inteligencia artificial que estudia cómo se desplazan los usuarios en el supermercado para, de alguna forma, generar recomendaciones de dónde colocar cada
cada producto en el supermercado. Luego otro consejo clave para ahorrar en el supermercado es siempre comparar el precio por kilo, no el precio de producto por unidad o por envase, no, por kilo. Es la mejor medida, y dentro de esta comparación por kilo te darás cuenta que normalmente te sale mucho mejor, por ejemplo, comprar el café directamente en bruto a granel o los frutos secos, y luego, por ejemplo, pues simplemente el café lo moles en casa con tu molinillo casero, con tu molinillo eléctrico, y ya está, te sale mucho mejor. Y por descontado que, bueno, lo sabe todo el mundo, que hacer la compra y cocinar tú mismo en casa, aparte de que lo normal es que sea más sano, también te va a salir mucho más económico que comer habitualmente fuera de casa. Otro consejo clave para ahorrar dinero: no comprar bienes que se devalúen con el tiempo, especialmente si su uso no va a ser frecuente. ¿Por qué? Porque no merece la pena. Suele ser mucho más inteligente pagar por su uso ocasional. Por ejemplo, si tienes un coche con todos los gastos que todos sabemos que ocasiona, pero no lo tienes que usar todos los días, sino que simplemente lo vas a usar para irte de vacaciones varios días al año, pues lógicamente no tiene sentido tener un coche en propiedad. Te sale a cuenta alquilarlo. O incluso cuando piensas en grande, decir, oye, quiero comprar, esto lo dice Tony Robbins y me gusta, lo dice, ¿qué sueñas tener? ¿Una isla? ¿Un yate? Es que para lo que realmente lo vas a usar, muy probablemente te salga mucho más a cuenta alquilar estos bienes, que tenerlo en propiedad. Por ejemplo, tener una segunda casa, si no la vas a usar muy habitualmente, digo segunda, tercera o cuarta casa, no te sale rentable tener esa casa, porque tener abierta esa casa tiene una serie de gastos bastante elevados de mantenimiento, impuestos, etcétera, suministros, y a lo mejor te sale mucho más rentable y es más inteligente cuando lo vas a usar esta segunda casa, ese mes de vacaciones o 4 semanas al año, pues te sale más rentable alquilar algo que incluso va a tener la ventaja de que vas a tener menos preocupaciones y que vas a poder cambiar de destino, con lo cual siempre que compres bienes que se devalúen, que en general ya no es una buena idea, lo mejor es comprar activos que te meten dinero en tu bolsillo, no pasivos que te sacan dinero en tu bolsillo, pues sobre todo si el uso es ocasional, es una muy mala decisión. Otro consejo para conseguir un extra en el ahorro es usar tarjetas de crédito. Normalmente son de crédito, mucho peligro con esto de lo de la tarjeta de crédito, porque puede crear un hábito de pagar a crédito. Y a mí me ha llegado a pasar en algún momento, entonces mucho ojo con esto, porque dices, vale, uso la de crédito porque me devuelven un porcentaje, pero bueno, pierdes cierto control sobre el dinero que tienes y puede que gastes de más. O sea que mucho ojo con esto de las tarjetas de crédito, pero hay que decir que algunas, por ejemplo la Visa Cepsa o la Mastercard Cesa, te devuelven un 1% de cada compra, y si compras a lo mejor dentro de Cesa te devuelven más, en Carrefour más, etcétera. Entonces mucho cuidado con esto, no pasarte o tener cierto control. Si no eres capaz de controlarte, mejor que no las tengas, porque al final ese 1% te sale peor. Y luego, si las usas, súper importante desactivar el aplazamiento del cobro de los importes para evitar que te cobren intereses. O sea, si tú tienes tarjeta de crédito y desactivas este retrasamiento de los cobros, porque si lo activas, o sea, y viene por defecto activado, o sea, tienes que desactivarlo, lo que pasará es que a final de mes te cobrarán una parte y el resto te irán cobrando intereses en meses sucesivos. Entonces, desactívalo para que al acabar el mes te cobren el importe de ese periodo de tiempo. Y lo que van a hacer es que te devuelven el 1%. Lo que pasa es que el 1% también tiene trampa. Normalmente no te devuelven el 1% en efectivo o en cash, sino que te lo devuelven, por ejemplo, en gasolina, que es lo que le hace la tarjeta Cepsa. Es verdad que la nueva tarjeta Apple que anunció hace relativamente, pues fue a mediados de 2018, sí que te devuelven, creo que es entre el 1 y el 3%, y es en cash, la tarjeta de crédito de Apple. Eso es la mejor opción, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, porque tener el 3% o que te devuelvan el 3% de todas tus compras, pues en el largo plazo es una cantidad bastante considerable. Así que tenlo en cuenta. La siguiente recomendación es que normalmente cuando compras por internet suele haber en casi todas las páginas una sección donde te ponen código de cupón o cupón descuento o lo que sea. Muchas veces, si te paras a buscar un poquito por internet, puedes encontrar un cupón de descuento para tu compra. Suelen ser normalmente del 3, 5, 15 o hasta el 20%. Entonces, muchas veces te merece la pena perder un poquito de tiempo en buscar este cupón, porque te suele ahorrar dinero. También muchas veces puedes buscar el código cupón descuento en un mail que te hayan enviado la compañía previamente si has hecho una compra recurrente. De hecho, lo hacen así para que recurras en las compras. También suele haber páginas web
que lo que hacen es que agrupan estos códigos de descuento para que te sea más fácil encontrarlos. Páginas, por citar algunas, como yo que sé, por ejemplo, groupon.es, oportunista.com, chollometro.com, cupones.es, cupones-gratis, o sea, hay muchas, lo buscas en Google y rápidamente te aparece un listado con páginas que agrupan cupones. Es verdad que muchas de los pruebas y luego no te acaban de funcionar, pero si buscas te suele, o sea, depende de para qué en concreto, pero puedes encontrar bastante descuentos o bastantes códigos. Luego otra opción muy interesante y que no suele conocer mucho la gente, yo lo sé porque lo hago, es que si tú compras por Amazon, digamos que si usas el código promocional de un amigo o de una persona que tenga activado los afiliados de Amazon, a ti te va a salir por el mismo precio, pero le estás ayudando a esa persona con un pequeño porcentaje de la compra vía recomendación. Suele ser un porcentaje muy pequeño, entre el 1, el 2, el 3%, pero poquito a poco va sumando, ¿vale? Yo, por ejemplo, en la web de píldorasdelconocimiento.com, que te recomiendo a que entres si quieres echarle un vistazo, hay también recomendaciones de productos de Amazon, los que yo uso, lo que realmente yo confío en ellos y los recomiendo porque me gustan, que si los cascos con cancelación de eco, los cascos que uso para correr, este propio micrófono, el ordenador, el standing desk, son cosas que a mí me gustan y que tú al recomendarlo porque la gente se fía de ti, te tienen en consideración, pues cuando lo compran haciendo clic con tu enlace tú te llevas un porcentaje y a la otra persona le sale igual. Entonces es una forma de ahorrar porque también te puedes intercambiar con el amigo, es decir, yo ahora me lo compro con tu código y luego tú te lo compras con el mío, ¿vale? Este tipo de cosas. Es verdad que Amazon es bastante listo y, por ejemplo, a mí me ha pasado de darle una recomendación a un amigo, más que un amigo, a un familiar, y ha comprado con mi código de afiliado y no me ha llegado esa cantidad. Usa un algoritmo que es privativo, no se sabe exactamente cómo es, exactamente cómo lo hace, pero no todas las recomendaciones que haces te contabilizan. Pero bueno, es otro truco más para ahorrar. Por ejemplo, nosotros, Abraham y yo, lo hacemos así. Yo cuando tengo que comprar un producto le digo a Abraham, genérame un código con tu código de usuario, código de afiliado, me lo pasa, compro con su link. Y luego viceversa, cuando él se quiere comprar algo, yo le paso el link con mi afiliado y simplemente lo compra y así entre uno y otro, pues al final acabas ahorrando. Es una forma. También es una forma de apoyar a gente que te gusta lo que recomienda o que te fías de él, ya que te lo recomienda y te ahorra trabajo de comparar, etcétera, pues se ve beneficiada. Esto en el fondo es muy sencillo, es lo que se conoce como afiliación o marketing de afiliados y no deja de ser otra cosa que la dirección normal de Amazon, la URL completa, se le añade un campo más que es @tag igual y luego el identificador de la persona. En mi caso, por ejemplo, es lualobus-21, lualobus con B. Y, por ejemplo, y simplemente si compráis con ese tag, me llegaría a mí el dinero, bueno, es una pequeñísima cantidad, suelen ser céntimos, que es lo que llega. Y en el caso de Abraham si queréis usar el código Abraham, es asgisa con J-21. Pero bueno, ya os digo que vosotros mismos lo podéis hacer si queréis recomendar algo a algún amigo o viceversa. Así que es una técnica más. Luego una cosa que tampoco es tan conocido es que normalmente yo lo tengo comprobado, he hecho mis cuentas, le he metido mis horas y le he calculado, es que suele ser lo más rentable cuando quieres contratar una tarifa de luz y de gas. Yo me he cambiado varias veces de casa de alquiler, he tenido que mirar bastante estos temas al mudarme de una a otra, darme de alta, darme de baja, etcétera. Y lo más rentable para mí que tengo calculado es tener tanto la luz y el gas agrupado, preferiblemente en el mercado regulado. Esto es importante porque hay como dos mercados, el mercado libre y el regulado. El regulado la tarifa la marca el gobierno, pero normalmente en el largo plazo te suele ser más barato que tenerlo en el mercado libre, pese a que nunca te quieren ofrecer irte al mercado regulado. El mercado regulado, de hecho, lo lleva otra subparte de las compañías que te lo ofrecen. Creo que en España hay 4 o 5 que ofrecen el mercado regulado. Yo lo tengo todo con EDP, la parte del mercado regulado. Pues te sale más barato. Échate tus cuentas si quieres, pero ya te lo digo yo que las he hecho, por lo menos cuando yo las he hecho, sale lo más económico posible es tenerlo en el mercado regulado y con discriminación horaria, principalmente si vas a emplear la discriminación de horaria, pero es que aunque no lo uses, como hay una serie de electrodomésticos que están siempre funcionando,
como la nevera, etcétera, si echas cuentas de verdad, te suele salir mejor la combinación que yo te estoy diciendo, pese a que te intenten convencer o que te quieran hacer una oferta puntual de 2-3 meses, porque en el Mercado Libre normalmente en periodos puntuales, pico, cuando todo el mundo usa la luz, al final te sale todo mucho más caro. Entonces, ese es mi consejo. También, por supuesto, ayuda a limitar la potencia a lo que vayas a necesitar, tanto de luz como de gas. Y luego un último consejo que también es para mí clave de la parte de ahorrar. No es lo que más vas a ahorrar, como más ahorras, como te he dicho, con limitando la potencia a lo que realmente uses. Calcúlalo, hay calculadores online. Haz pruebas incluso a ver si te salta o no. Ojo, subir la tarifa, bajarla te cobran poco, pero subirla te cobran mucho. Así que mucho ojo con eso. Si te pasas bajándolo, luego subir te van a cobrar más. O si te vas a una casa de alquiler que ya la tienen muy baja y la quieres subir, te van a cobrar a ti. O sea, cuidado con eso. Y luego otro consejo del tema es que compres luces LED, porque gastan mucho menos, sobre todo versus las antiguas incandescentes. Gastan menos incluso que las halógenas. Y si antes las luces LED eran caras, pero si las busques ahora por internet, lo buscas bien, te acaban saliendo muy baratas, sobre todo si compras unas cuantas, ¿vale? Yo lo hice así y es la mejor forma de gastar lo menos posible, ¿vale? Si eres habitual que quieras hacer o que viajas mucho en coche y no te importa compartir tu vehículo, una alternativa que tienes, esto sí que es más conocido, es que fácilmente puedes lanzar tu trayecto, es súper rápido, súper sencillo en aplicaciones tipo BlaBlaCar y similares, y lo que va a pasar es que los acompañantes te van a acabar pagando prácticamente la totalidad de la gasolina del trayecto, cuando no, a veces que incluso sacas hasta beneficios. Entonces, también depende cómo conduzcas. Si conduces a tirones, seguramente gastes más gasolina, más neumático, etcétera. Pero si conduces como hay que conducir, como digo yo, conduces tranquilamente, seguramente te acaben pagando el trayecto entero. O sea, que es una buena alternativa también. Además, la gente te irá puntuando, cada vez tendrás un perfil mejor valorado y te va a ser más fácil encontrar nuevos inquilinos de tu coche para futuros viajes. Luego también correlacionado con esto de los trayectos en coche, hay formas de ahorrar dinero en combustible, que es básicamente, primero hay aplicaciones que lo que hacen es, hay varias, yo uso una de ellas, que lo que hacen es que te pone el precio de la gasolina, del diésel, del gas, etcétera, en los surtidores que tienes hasta la distancia que tú quieras. Por ejemplo, por decir, ver todos los precios de la gasolinera de a 10 kilómetros a la redonda. Y hay muchas variaciones, ¿eh? Entonces, cuando tú vayas a llenar el depósito entero, te puedes encontrar diferencias de 2, 3, 4 euros o 5 entre echarlo en una o en otra. O sea, que hay que tenerlo en cuenta. Cuando vas de viaje, le puedes decir a tu acompañante que te eche un vistazo, por ejemplo, cuál es la gasolinera que menos te desvía de la carretera. Tanto si usas Waze o Google Maps, que son las que uso yo, te pone cuánto te desvías para la estación. Puedes decir, oye, mira, pues que se desvíe solo 2 minutos para no irme muy lejos. Y con la aplicación móvil, que te lo mira el acompañante, miras a ver más o menos a qué precio estás para ver si te sale rentable o no. Y luego, por supuesto, usar el uso de aplicación de tarjetas, por ejemplo, como la Visa Cepsa que he comentado, que entre total acabas ahorrando como un 6% del precio en combustible, así que tenerlo en cuenta. Luego también hay aplicaciones de pago móvil, por ejemplo, yo uso la Repsol Wallet, que lo bueno que tiene es que muchas veces no te tienes ni que hacer cola para pagar en la tiendecita, simplemente lo seleccionas desde el móvil, pues miras, se geolocaliza y saben en qué estación estás, seleccionas en qué surtidor estás, cuánto le quieres echar y qué tipo de combustible, automáticamente se te desbloquea, lo echas y te vas. Y no hay ni que pasar por caja. Bueno, pues con esta Repsol Wallet, por ejemplo, por lo menos antes lo tenía, ahora no lo sé, tenía un periodo de 1 año de prueba o 6 meses que también te salía más barata. Pues este tipo de cosas son cosas interesantes que puedes usar, aparte del tiempo que ahorras, por ejemplo, con no teniendo que ir a esperar colas, etcétera. Que al final también el tiempo es dinero. Es verdad que Repsol Wallet tiene lo de pagar directamente desde la aplicación y luego tiene otra cosa que se llama pagar en caja, que te genera un código QR. En el caso de que te genere el código QR, casi no tiene ninguna ventaja porque al final tienes que ir a la caja igual. Es en el caso de que no quieras, que tenga la opción esa estación de combustible de no tener que ir a pagar a la caja, que pagues desde la aplicación, que es lo que hago yo siempre. Ahorras tiempo y también ahorras dinero. ¿Vale? Relacionándolo con esto que estamos hablando de las tarjetas, yo lo que uso normalmente, como no quiero llevar conmigo encima todas las tarjetas de puntos que uso, que tienen sus ventajas, porque las tarjetas de puntos al final lo acabas convirtiendo por dinero, por descuentos, por regalos. Entonces yo siempre recomiendo tener tarjetas de puntos,
pero suele ser un rollo tenerlas todas encima. Entonces yo uso una aplicación que se llama Stockart, STOCart, que lo que te permite es que te las tienes todas en la aplicación, además está sincronizada con la nube, con lo cual si borras la aplicación y la vuelves a descargar, las vuelves a tener. Y está muy bien porque, por ejemplo, te dan una tarjeta de puntos, bien física o virtualmente, y lo que hace la aplicación es como que escaneas el código de barras y automáticamente ya la tiene integrada. Con lo cual es súper cómodo. Puedes pagar enseñando el móvil, simplemente enseñas el móvil y con el escáner láser o lo que sea, te lo leen y ya está, es como haberle dado la tarjeta. Es verdad que hay veces que se están empezando a poner un poco pijoteros, por ejemplo con la del Carrefour, ahora te obligan que lo enseñes desde la aplicación del Carrefour y no desde la de Stockart. Y en día pasa igual, ¿vale? Es verdad que ya os digo que ahora se están empezando a poner un poco pijoteros para que uses su aplicación, veas su publicidad, etcétera. Porque de esta forma no usas. Sí que te fideliza porque usa la tarjeta de puntos, pero no usan todo el potencial que te podrían hacer de marketing digital, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Así que una buena recomendación es usar esta Stockart. Y luego también hablando de tarjetas, si vas a viajar mucho al extranjero ¿vale? O sea, incluso si no viajas al extranjero, pero sí que haces muchos o relativamente cambios entre diferentes monedas, ¿no? Entre diferentes, por ejemplo, de euro a dólar, de dólar a libra, lo que sea. A mí, lo que uso en concreto, porque es la que me hace el cambio a tipo Visa, sin comisión o comisión prácticamente nada, es Revolut. Revolut tiene tarjeta virtual o tarjeta física. También se puede usar la N26, pero me gusta un poquito menos porque Revolut es prepago. Y eso me da también cierta confianza de que no me van a cobrar más, me da cierta privacidad, pero bueno, ambas son buenas opciones. Pues Revolut lo que ya os digo es que tiene que el cambio de moneda es muy bueno, además te hacen como que puedes tener dentro de la aplicación, que al final esto es un fintech, ¿no? Es lo que está por venir del mundo bancario. Puedes tener cuentas en un montón de monedas diferentes y las puedes tener ahí sin ningún problema, sin intercambiarlas. Pero bueno, si quieres intercambiarlo, para mí es la mejor opción Revolut. Y luego además con la tarjeta física, que creo que te sale 6 euros, incluso hasta gratis si usas alguna promoción que te recomienda alguien, te la envían gratis. Yo en concreto sí que he pagado los 6 euros, me envían la tarjeta Revolut y con esa tarjeta física lo bueno es que puedes sacar en un montón de cajeros del mundo sin que te cobren comisión. O sea que para mí tener la tarjeta Revolut, como se suele decir, es un must. Te aporta valor claramente. En un futuro dirás, ¿dónde ganan? Pues ahora mismo estarán ganando dinero con estas tarjetas que te envían y que también hay una versión premium de la tarjeta y tal. Con esto ganarán dinero y me imagino que cuando lleguen a un determinado volumen, pues igual sí que cobran más comisión. No lo sé, pero a día de hoy es una oportunidad súper interesante. Luego otro consejo clave, es un consejo general porque se puede aplicar a muchos casos en concreto, es que anticiparse e ir a la contra suele pagar recompensa. Al igual que el dejarse llevar, la vaguería, la pereza al final acaba saliendo caro. Trucos, por ejemplo, en concreto de este leitmotiv, de este principio, pues por ejemplo, comprar la ropa de verano en invierno y viceversa. Reservar las próximas vacaciones lo antes posible. Ir a los sitios que no están de moda, que no están masificados. Al final la oferta y la demanda. Si vas a un sitio con mucha gente, pues al final hay mucha demanda, suben los precios. Otro truco, viajar de noche, por ejemplo, o comprar en grandes lotes. O sea, vas a comprar, no lo sé, por ejemplo, papel higiénico, pues compra mucha cantidad de cosas que no se te vayan a poner malas, especialmente cuando hay ofertas de escala, ¿no? Por grandes lotes. Luego, otro truco, y estos trucos ya están relacionados sobre todo con los inmuebles. Algunos los comentamos en el podcast especial que hicimos sobre todo sobre la inversión en inmuebles, pero voy a comentar unos trucos o secretos que tampoco son tan conocidos y que se le puede sacar mucho partido. Por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, cada comunidad autónoma fija unos criterios, por lo menos en España, fija unos criterios para que sea tipo reducido. Cuando compras un inmueble hay que pagar un impuesto de transmisiones, cuando transfieres un inmueble, que normalmente es del 6%. Pues en algunos tipos, los tipos reducidos, suele estar entre el 4, el 2 o incluso el 1%. Y estos tipos de reducidos hay que mirarlos, pero son condiciones como por ejemplo que sea destinado a vivienda habitual de una familia numerosa o por ejemplo que sea destinado a ponerlo en alquiler
o que sea destinado a una venta próxima. O sea, hay en cada comunidad autónoma hay diferentes criterios, pero te puedes beneficiar de ese tipo reducido. Y ahora pasamos a uno de los trucos que yo casi considero que es el más importante del podcast y que de alguna forma a mí me ha llevado tiempo asimilar, tiempo reflexionar sobre ello y tiempo tener una visión general, y es el siguiente. Tiene que ver con los ciclos de la economía, con el ciclo de la renta variable y con el ciclo del real estate, es decir, de la inversión en inmuebles y la inversión en terrenos. ¿Y cómo se le puede sacar partido? Voy a hablar en agregado ya, porque luego se puede dar casos en particular en cada país, en cada ciudad, en cada compañía, en cada índice, etcétera. O sea, voy a hablar en agregado. Pero el truco sería el siguiente. Si tú en algún momento de tu vida te quieres comprar una casa en propiedad, o una segunda casa, una tercera casa, lo que ha ocurrido es que la renta variable normalmente es un tipo de instrumento, por supuesto, mucho más reactivo y mucho más volátil que el mercado inmobiliario. De tal forma que sucede lo siguiente. Cuando puede haber crisis en la renta variable y no haberlo en la economía real. Pero lo normal es que en las crisis gordas hay una correlación, ¿no? Que si hay crisis económica, pues al final eso influye en las compañías, influye en su cotización, etcétera. Entonces, suele suceder lo siguiente, que cuando hay crisis, el mercado de renta variable se anticipa o reacciona mucho más rápidamente que el mercado inmobiliario, que el real estate y que los terrenos. Pero también sucede lo contrario, que cuando hay recuperación o cuando empieza a haber los primeros indicios de recuperación, la renta variable recupera mucho más rápido y antes que el mercado inmobiliario. Y de esto le podemos sacar partido. Habría que pintar las gráficas para entenderlo bien, pero voy a intentar explicarlo. Por ejemplo, en la última crisis que fue pues esta última que hemos tenido, la crisis hipotecaria, la crisis de las hipotecas basura, de la subprime, etcétera. Bueno, pues la renta variable a mediados de 2007 empezó a caer y tocó fondo, hablando en agregado, en 2009. Y a partir de 2009 empezó a recuperar con fuerza y hasta fecha actual, que es el podcast 2019. No sé cuándo lo escucharéis, pero bueno. Esto es lo que ha pasado con la renta variable. Sin embargo, si nos fijamos en el mercado inmobiliario, por ejemplo, yo soy de Madrid, voy a explicar lo que ha pasado en España y Madrid, pues lo que pasó fue que sí que empezó a caer el mercado inmobiliario en 2007, pero ojo, tocó fondo en 2014, no en 2009 como la renta variable, en 2014, y empezó a recuperarse en 2017, por lo menos aquí en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Y esto tiene toda la lógica del mundo. El mercado inmobiliario va mucho más despacio. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil liquidar tus acciones, que le das un clic, que te deshaces de ella al momento, que además como es tan fácil comprar y vender, esto da mucho más pie a caer preso del pánico, preso del comportamiento de manada, del sesgo de autoridad, etcétera. Sin embargo, los inmuebles cuesta mucho más liquidarlos. ¿Por qué? Porque es un activo que lo ves, que le puedes tener hasta cariño, que es tangible. Y no solo por eso, hay que tener en cuenta que el mercado de inmuebles está mucho menos automatizado, entran mucho más actores por medio como agencias, notarios, registrados de la propiedad, está mucho más regulado con impuestos, es decir, está mucho más lento y mucho menos automatizado que hacerlo con renta variable. En un futuro, a lo mejor, gracias al tema de los contratos inteligentes, etcétera, el blockchain, puede que se acelere, pero hasta ahora está como está. Entonces, tú normalmente, si quieres venderlo porque ves que va a ir hacia abajo, pues ¿qué pasa? Pones un precio, pero tienes que buscar comprador, etcétera. Eso tarda un tiempo, entonces luego probablemente tienes que volver a bajar el precio, volver a bajar el precio, volver a bajar el precio hasta que llegue un punto competitivo que lo puedas vender, y pueden haber pasado varios años. O sea, es decir, es un mercado que va con mucho más inercia, funciona mucho más lento que el de renta variable. Entonces, bueno, digo que es así, esto es lo que ha pasado. En el futuro puede ser completamente diferente porque también la gente en general en agregado tiene más información. Y también pasa lo siguiente, que el mercado de renta variable normalmente, aunque hay de todo, creo que está mucho más profesionalizado, la gente sabe mucho más
que el de inmuebles, que es la inversión por defecto de muchas personas. Entonces también eso le, digamos que le da más capacidad a lo mejor de anticipar que el de inmuebles. Pero bueno, eso ya es una opinión mía. La estrategia es la siguiente. Si tú tienes inmuebles cuando empieza la crisis, si tienes inmuebles que te sobran, ¿vale? Lo puedes vender y te puedes quedar en liquidez. Si no tienes inmuebles, no pasa nada. Tú tienes liquidez o tienes tus inversiones y lo que vas a hacer o lo que se debería hacer es, como es lógico, value investing o aprovechar que está más barato, ir comprando en toda la caída de inversión en renta variable. De tal manera que cuando se recupere, va a recuperar mucho más rápido que la inversión en inmuebles, que puede, lo más lógico es que todavía siga cayendo y no haya tocado fondo. Entonces tú cuando tienes ya dinero para comprarte un inmueble porque los precios de las inmuebles han bajado mucho y tu inversión en renta variable se ha recuperado, pues en ese momento es el momento de comprar. Puede parecer difícil porque esto al fin y al cabo puede sonar a market timing, pero pasa de esa forma de como yo lo estoy comentando, que es los inmuebles, los terrenos, el real estate va mucho más despacio y con mucha más inercia. Sin embargo, la parte de renta variable, digamos que está desplazado hacia la izquierda, ¿no? Cae antes y se recupera antes. Y además lo hace con más rapidez, con más aceleración, vamos a llamarle. Entonces te puedes beneficiar de eso para comprar cuando has recuperado ya la renta variable, los primeros botes verdes de economía, los inmuebles todavía tardan mucho en recuperar. Entonces puedes aprovechar para comprar en ese momento. Ya te digo, aquí en España la vivienda, también es verdad que en España va con retraso sobre lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, que también te puede beneficiar de eso, porque al final ese delay, igual que pasa el delay entre la renta variable y el inmueble, te puedes aprovechar para comprar. Y de hecho, yo inversores que sigo, por ejemplo, fue lo que hizo Francisco García Paramés y también Álvaro Guzmán, que lo comenta en la última conferencia de verano de AZ Valor. Comprarse una vivienda, creo que fue en 2014, 2015 o así, cuando ya la renta variable se había recuperado bastante y además si habías ido comprando en la bajada, tu inversión en nada que se recupera puede hacer un por 2, por 3. Entonces, usas parte de tu inversión para comprarte inmuebles. También hay que tener en cuenta lo siguiente, que si necesitas pedir hipoteca probablemente sea el peor momento, porque claro, hay pocas posibilidades de que te den hipoteca precisamente por eso, porque como dan pocas hipotecas, también el precio de la vivienda, o sea, la demanda de comprar casas es más baja, entonces es más complicado que te den hipoteca en esas condiciones, ¿vale? En ese momento. Entonces, lo que yo digo es que si tienes liquidez, será la mejor estrategia para mí, es a mi punto de vista, por lo menos con lo que conozco actualmente, con todo lo que he estudiado, lo que he visto, lo que he probado, es que sea quizás la mejor estrategia para comprarte inmueble. Después de que ha habido una recesión, sigue cayendo paulatinamente el precio del inmueble, tarda en recuperarse. Siendo consciente de eso, es más fácil de alguna forma comprarle en valle que cuando está más caro. Y además valerte de que el ciclo de la renta variable está de alguna forma desplazado hacia la izquierda, o sea, anticipado temporalmente y además lo hace con mayor, vamos a llamarle mayor virulencia. Bueno, y por poner otro ejemplo, aparte de lo que hizo Francisco García Paramés, que me estoy acordando, fue también un poco de esta estrategia exactamente lo que hizo Emilio Botín, que fue el presidente del Banco Santander, que en paz descanse. ¿Qué hizo? Compró unos terrenos en Boadilla del Monte y construyó su ciudad financiera. Boadilla del Monte es una zona cerca de Pozuelo, aquí en Madrid, para quien no lo sepa, y construyó su ciudad financiera con alrededor de 20 edificios en 2004. En 2004 entró en funcionamiento. ¿Qué hizo? En 2008, cuando ya se vislumbraba la crisis económica, aunque algunos no lo querían reconocer, él vendió toda su ciudad financiera, lo vendió entero y se fue de alquiler. ¿Por qué? Porque en ese momento hizo liquidez, lo vendió por aproximadamente 2.000 millones y con ese dinero lo usó para otras inversiones, muchas de ellas en renta variable, aprovechando toda la caída de renta variable. Y precisamente, bueno, ya falleció hace unos años Emilio Botín y ahora en 2019 es cuando recompra su ciudad financiera por aproximadamente 3.000 millones. O sea, es verdad que la ha recomprado más caro de lo que lo vendió, de 2.000 a 3.000, pero han pasado muchos años, más de una década, y y la sacó segurísimo mucha más rentabilidad con esa liquidez que hizo en ese momento, vendiendo todos esos activos inmobiliarios que se iban a depreciar desde 2008 hasta 2015. Activos que han ido bajando y que él usó la liquidez
para inversiones que le han dado muchísima más rentabilidad. Y el último consejo de los de este tipo, porque ahora vamos a hacer otra sección, es, esto lo extraigo de los psicólogos del comportamiento que le llaman, y para mí me marcó también este consejo porque es súper bueno. Se llama Save More Tomorrow, es decir, ahorra más mañana. Es decir, a nosotros los humanos nos cuesta mucho emocionalmente sacrificar disfrute, consumo por ahorrar en el presente. Y como eso no sucede porque somos humanos, lo mejor es comprometernos a que el día de mañana, cuando tengamos un aumento de ingresos, pues que tengamos ingresos adicionales o que nos suban la nómina o lo que sea, la facturación, pues cuando tengamos más volúmenes de ingreso, vamos a comprometernos a aumentar el porcentaje del ahorro, de tal manera que vamos a percibir que vamos a ganar más que lo que estamos ganando actualmente y que además vamos a ahorrar más. Entonces es mejor comprometerte por adelantado a eso, emocionalmente está demostrado con resultados, con encuestas, con estudios de campo, que es la mejor forma de ahorrar. Save more tomorrow, lo dicen los psicólogos del comportamiento, yo estoy totalmente de acuerdo que es la mejor forma de conseguir aumentar el porcentaje de ahorro sin que suframos emocionalmente en el presente. Dentro de este podcast he querido hacer una sección especial que también tiene que ver con el ahorro, pero es más el ahorro fiscal. Son artimañas, trucos, secretos, que muchos de ellos son legales, pero hay que tomarlo con cuidado, porque al fin y al cabo aquí estamos entre la delgada línea de qué es legal, qué no es legal, qué es moral, qué no es amoral. O sea, yo aquí voy a poner de relieve las técnicas, las artimañas que más se usan, porque se usan hoy en día, hay gente que las está usando, es más bien sobre todo para capitales grandes, pero por lo menos que las conozcas. Yo no digo que las hagas, simplemente si te interesan tira más del hilo, infórmate un poco más. Muchas de estas técnicas yo ni las conocía, no tenía ni idea, las he aprendido leyendo, por ejemplo, el libro de Juan Aro que se llama Los trucos de los ricos. También leyendo el blog que se llama Libre Estado. Entonces, está bien conocerlas. Yo no digo que las hagas porque quizás te parecen que no son morales o incluso que te pueden acarrear problemas, porque te pueden acarrear problemas si no lo haces bien, como alzamiento de bienes, evasión fiscal. Entonces, mucho cuidado con estas técnicas, pero por lo menos conocerlas. Yo, por ejemplo, me he abierto un mundo que no tenía absolutamente ni idea. Y no solo eso, conocer estas técnicas te pueden ayudar a identificarlas, incluso en algún punto también lo he aprendido leyendo libros de Oriol Amat, por ejemplo de contabilidad creativa, empresas que mienten, que quiero de hecho hacer un podcast monográfico sobre ese asunto. O sea, te puede servir para identificar ciertas prácticas que en la mayoría de los casos son legales, pero pueden estar ahí, depende de la interpretación de un juez, incluso se pueden considerar ilegales y a lo mejor tú como inversor te puedes ver perjudicado. Entonces, mucho ojito con estas técnicas. Voy a comentar las que considero más relevantes y que tienen más aplicación práctica y que más se pueden entender. Bueno, pues el primer truco o el primer consejo que yo he detectado de cosas que se hacen es que ponen casi todas sus propiedades a nombre de sociedades. ¿Por qué? Porque esto les permite, en lugar de pagar como autónomo, en lugar de pagar como impuesto de las personas físicas, es pagar como sociedades. Eso les permite tener, por ejemplo, más anonimato, les permite, por ejemplo, usar ciertos trucos fiscales como compensar beneficios con pérdidas, les permite, por ejemplo, que esto tampoco lo conocía, es que si colocan los inmuebles en las sociedades, ¿y cómo pueden colocar un inmueble en una sociedad sin ni siquiera pagar por el impuesto de transmisiones? Pues haciéndolo, por ejemplo, como una ampliación de capital. Con una ampliación de capital recibe el inmueble y de esa forma se ahorra gran parte del impuesto. Creo que paga un 1% en lugar de el impuesto de transmisiones del 6%. Incluso, también porque digo que consiguen anonimato. ¿Por qué? O sea, no aparecen ni como propietarios de las sociedades. ¿Por qué? Porque si eres propietario del 99%, es decir, no eres del 100%, no tienes por qué aparecer en el registro mercantil. Aunque es verdad que recientemente sí que se exige que para más del 25%, o sea, tienes una participación en la sociedad de más del 25%, sí que se exige una cosa que se llama el acta de titularidad real. Aunque es verdad que también hasta en eso hay truco, porque hay una excepción, que es que si tienes 4 personas a partes proporcionales de la sociedad, puede estar firmado ese acta por el administrador, es decir, sin que aparezca tu nombre. Y luego, si recompras las otras 3 partes en contratos privados, entre ellos, o sea, pasa a ser
todo propio tuyo, lo ha firmado el administrador y ni siquiera aparece en el registro de la propiedad que sea a nombre tuya. O sea que hay técnicas que usan para tenerlo todo a nombre de sociedades, incluso de sociedades que ni siquiera aparecen en el registro mercantil como que son propiedades de esa persona. Y esto es porque les favorece de usar ciertas artimañas. O por ejemplo, otra artimaña que se usa, que es usar acciones al portador. Las acciones al portador son acciones en las que no están identificadas por el propietario, es decir, que no están puestas a ningún nombre. Es verdad que no se permiten en todos lados, solamente en algunos sitios. Por citar alguno, por ejemplo, las Islas Seychelles, son estas islas que son tan bonitas que la gente va de vacaciones. Las Islas Marshall o la Isla Antigua, por ejemplo. Luego otra artimaña que yo he visto que se usa es comprar sociedades con pérdidas. ¿Y por qué compran sociedades con pérdidas? Bueno, hay empresas que te venden sociedades con pérdidas fiscales en el año entre 1.000 euros, 1.500, 2.000. Hay que tener en cuenta que una sociedad, constituirla, tiene un capital, una sociedad limitada de 3.000 euros. Bueno, pues incluso te las venden más barato. Sociedades con pérdidas, que quiere decir pérdidas no quiere decir que tengan deudas. O sea, pueden ser sin deudas. Entonces eso es lo que hacen lo siguiente. Compran una sociedad con pérdidas que tiene el mismo objeto social que la que realmente genera los beneficios, y lo que hacen es lo siguiente, que pasan las facturas de la sociedad que tiene beneficios por la sociedad que tiene pérdidas, porque tiene el mismo objeto social, es decir, que se dedican a una tarea similar. Al final los objetos sociales son bastante amplios para abarcar muchos conceptos de facturas. Por ejemplo, sociedad de tecnologías de la información aplicada al comercio, por ejemplo. Y entonces lo que hacen de esa forma es compensar pérdidas con ganancias y pagan menos fiscalmente. Porque no pagan, por ejemplo, por 80.000 de beneficios, sino que pagan a lo mejor por 50.000. Si la empresa ve que han comprado ha perdido 30.000, pues pagan por valor de 50.000. O sea, impuestos por valor de 50.000 euros de beneficio. Hay que también tener en cuenta que han desembolsado una cierta cantidad por comprar esa sociedad con pérdidas, pero aún así les sale rentable. O sea, son algún tipo de artimaña que usan. O, por ejemplo, compran sociedades que tienen deuda. Por ejemplo, lo que hizo el Banco Santander con el Popular, que la compró por 1 euro. ¿Por qué? Porque el Banco Santander puede negociar con los acreedores del Banco Popular con mayor capacidad de, por así decir, va a tener menos riesgo que ya el Popular, que es incapaz de pagarlo, y de esta forma llega a un acuerdo el Santander con los acreedores del Banco Popular para conseguir una quita de la deuda. Entonces, de tal manera que es un negocio que sigue funcionando, pero lo compran logrando una reducción de deuda que el Banco Popular no iba a ser capaz de hacerlo, y que seguramente a los acreedores les compensa que el Banco Santander les pague una cierta cantidad de la deuda que quedarse sin cobrar nada. Hacen ese tipo de cosas. Pasando a otra estrategia de ahorro, en este caso de ahorro fiscal, hemos hablado que actuar por medio de sociedades puede tener algún tipo de ventaja de ahorro de costes, y este es el caso de las SICAV. Las SICAV, que os sonarán, son sociedades que invierten su capital en activos financieros y se aprovechan de un régimen fiscal claramente favorable. Tributan sus beneficios por el 1% en vez de por el 28%. Además, permite diferir el pago de impuestos hasta que cierras posición. Hay que decir que las SICAV, por lo menos aquí en España, estos instrumentos de inversión colectiva, se pueden comprar y vender participaciones en el MAP, en el mercado alternativo bursátil. Y las grandes familias, las familias más acomodadas, suelen tener sus propias SICAV. Por ejemplo, Amancio Ortega, de Inditex, pues tenía Kevlar y Alazán Inversiones, que las cerró, y ahora tiene Breixo y Soandres Activos, que son dos SICAV bastante grandes. Alicia Koplovic tiene la suya, Morinvest. O, por ejemplo, la familia del Pino, pues tiene, que son los de Ferrovial, tienen su propia SICAV que se llama Allocation, que tiene 410 millones de capital. Todas estas pueden comprar y vender participaciones en el mercado secundario. Ya os digo que la principal ventaja que tienen es que permite invertir de forma beneficiosa fiscalmente. Por eso, quien tiene dinero lo intenta hacer así. De hecho, tiene una barrera de entrada que la SICAV en concreto, que es casi lo mismo que los fondos de inversión. Creo que los fondos de inversión son 3 millones de euros el capital inicial, aunque es verdad que creo que se puede empezar con menos. Y luego te dejan hasta un año para reunir los 3 millones. Pues en el caso de la SICAV son 2,4 millones de euros para montarlo, con lo cual es una barrera de entrada importante. Aunque sí que es verdad que tienen una especie de, o un pequeño truco,
que son los compartimentos. Que una SICAV se puede dividir en varios compartimentos y en este caso el capital mínimo sería solamente entre comillas, de 480.000 euros. Tiene otra restricción aparte, pero echa la ley, echa la trampa, de que dice la ley que hace falta que haya 100 accionistas que formen parte de la SICAV, según la ley 35/2003, del año 2003. Pero ¿qué pasa? Que lo que suele pasar es que un accionista mayoritario tiene prácticamente todo el capital, el 99%, y el resto de los accionistas pues tienen una participación, una acción, y se les suele llamar de hecho los mariachis. Y muchas veces son las propias entidades que gestionan la SICAV o los propios bancos son los que ayudan a encontrar a estos inversores fantasma, ¿no? Y luego otra curiosidad es que en España es verdad que se paga el 1% por los rendimientos obtenidos, es decir, por las plusvalías, pero en el caso de tener una SICAV en Luxemburgo solo se tributa por un 0,1%, con lo cual el ahorro es muy, muy, muy importante. Una forma de ahorrar invirtiendo en inmuebles, y es un poco una figura equivalente a lo que era la SICAV para invertir en renta variable, pues están las SOCIMIs. Las SOCIMIs son instrumentos de inversión colectivo para invertir en inmuebles. Tienen ventajas fiscales y la ventaja fiscal más importante es que están exento de pagar el impuesto de patrimonios y además tienen bonificado el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Es decir, es una forma de comprar y vender inmuebles que te sale mucho más barato que hacerlo de forma individual. Lógicamente, luego también tiene eso su parte buena, pero tiene su parte mala o sus requisitos. Y es que tienen obligado tener en su cartera al menos 3 años cada activo, es decir, los inmuebles. Tienen que mínimo el 80% de los activos tienen que estar destinados al alquiler, es decir, tienen que estar alquilados. Y lo más importante, el 80% de los beneficios que se generan tienen que estar repartidos entre los accionistas. Decir que en España, por lo menos en España, se han constituido muchas SOCIMI y cada vez hay más. La mayoría de ellas cotizan en el mercado alternativo bursátil, pero sí que es verdad que hay algunas bastante grandes que están en el mercado continuo, como puede ser Merlin Properties o Colonial, por citar algunos. Existen además otras figuras que además son controvertidas también y que tienen muchas ventajas fiscales, como son las ETVE o, por ejemplo, no se conoce mucho, pero es el sándwich holandés o el doble irlandés o las trusts. Yo creo que de todo esto, o el Advanced Star Rolling, yo creo que de todas estas cosas le quiero dedicar más adelante un podcast específico sobre fiscalidad. Me gustaría traer un especialista en fiscalidad porque son temas que se conocen muy poco y me gustaría profundizar mucho más. Tampoco quiero que el podcast quede enorme, pero vamos, que lo sepamos, que hay ciertas formas de obtener ventajas fiscales creando otro tipo de estructuras. Por ejemplo, también las sociedades patrimoniales, que son sociedades que no tienen empleados contratados y que su única actividad en teoría es gestionar el patrimonio. De hecho, lo han usado numerosos políticos, actores, futbolistas, gente del arte. Usan bastante las sociedades patrimoniales. Es verdad que está al borde de lo que es legal y lo que no es legal, porque de hecho se está poniendo bastante dura Hacienda, penalizando bastante esta actividad de que se puede entender que es como evasión de impuestos, pero es también conocerlo. Luego, otra forma que se usa para ahorrar es la gente que vive puramente de negocios digitales y que viven, por lo menos oficialmente, más de la mitad del año fuera de España. Es que montan su sede fiscal en países como Estonia o como Andorra. Esto es 100% legal. Tú eres ciudadano del mundo y tú puedes poner tu sede fiscal donde consideres, siempre y cuando cumplas con los requisitos de ese país. Andorra tendrá sus propios requisitos, Estonia tendrá sus propios requisitos, al igual que España tiene sus propios requisitos. Y si vives de un negocio digital, puedes tener tu sede en esos países si cumple los requisitos. El caso es que España, para que no te impute, como dijéramos, que tributes aquí en España, es que tienes que, bueno, hay varias condiciones, pero una de ellas y la más importante es que vivas más de la mitad del año fuera de España y también que tus ingresos sean de procedencia, por así decir, de fuera de España o no en su totalidad de España, ¿vale? Son cosas que hay que tenerlo muy en cuenta.
Bueno, yo creo que con este último secreto, esta última estrategia, este último consejo, cerramos el episodio de regreso de las vacaciones. Os tengo que confesar que me he volcado totalmente en recopilar la información, leer libros, subrayar, probarlo por mí mismo. Muchas o algunas de estas estrategias las llevo yo usando bastante tiempo. Comprobado que funcionan, luego también contrastar la información que tiene su trabajo. A mí me encanta, por eso lo hago, y lo hago también porque aprendo yo mismo, y podréis ayudar a otra forma, incluso ayudar a que este podcast tenga más difusión, compartiéndolo con vuestros amigos, dándole me gusta, dándole al corazoncito, dejando tu comentario, visitando también la web píldorasdelconocimiento.com por lo que podamos subir. Y nada, como decía Abraham Jiménez, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Y por mi parte, ya sabéis, mientras sigáis acompañándonos, mientras sigáis dándonos cariño, mientras sigáis apreciando nuestra contribución, pues nada, nosotros seguiremos aquí. Un fuerte abrazo a todos.